Buenas amigos y bienvenidos, nuevo vídeo, estado y evolución de los proyectos aquí en casa. Mes de julio, la verdad es que ya aprietan los calores y casi que no paran los ventiladores. Y como suele siendo común en estos tipos de vídeos, pues vamos a ver todos los proyectos, mirar qué chulo que nos ha quedado. También os voy a contar lo que tengo comenzado a hacer este mes y algunas cositas más. Así que empezando el 500 litros, mirar cómo está ya este proyecto. Sigue lento pero con paso firme su evolución. Sí que le he quitado algo de arena de la parte de aquí delante para ese proyecto chiquitín que hemos montado, ahora lo contaré. Mirad qué color tienen ya estos barbos. Las plantitas aquí por arriba, fijar, han colonizado prácticamente todo. Y la verdad es que poco más que decir de este proyecto. Como visteis, empecé a hacer pequeñas ampliaciones por corte de las propias bucefalandras. Poquito a poquito lo iré rellenando de plantas en los siguientes meses. Y ya está, proyecto para sentarnos en el sofá y verlo crecer y disfrutar. Y volviendo al estudio, pues mirar esta casa del Beta. Qué contento y qué bien está aquí en su hogar. Nos alejamos para que lo veáis. Fijaros, la verdad es que ya ha aclarado también bastante el agua con los cambios y con el tiempo ha dejado de soltar muchos taninos esta madera. La parte de los calores, esta la podé hace poco, esta de la familia de las fitonias, entonces pues ha echado hoja nueva porque ha llegado prácticamente hasta arriba. Hemos puesto aquí algunas plantitas más pegadas y el helecho sí que se ha resentido mucho, pero bueno, es lo que tiene los calores, pero poquito a poquito todas irán tirando. Y fijaros la corimbosa, enfocando desde aquí abajo, qué raíces lleva, y esa empezaremos a podarla y a completar toda esa parte con esta plantita. Por lo demás, justamente aquí al lado, pues estas dos ecoesferas, por así decirlo. Esta, como veis, está un poquito más sucia, la capa que hace por arriba, pero bueno. Fijaros cómo ha tirado ya el manglar. Estoy muy contento. Aquí hay diferencias con el de marino, que ahora lo mostraremos. Y sencillamente pues una roquita, un poquito de Monte Carlo, y creo que queda mucho mejor al estar al lado de esta otra ecosfera, que esta sí que va espectacular. Fijaros, desde el vídeo donde los mostré el montaje, no hemos limpiado nunca el cristal. Lo importante, que siempre os digo, de ajustar la luz y sencillamente dejar el proyecto evolucionar. Por ahí no sé si se ve alguna gambita, ahí está. Está todo muy bien, la verdad. Y además con esos tonos verdosos, mirad también la Monte Carlo ahí está empezando a tirar muy bien, a hacer cascada hacia debajo. Y es un proyecto que creo que tiene mucho potencial para el poco volumen usado y sobre todo el poco dinero invertido en él. Y aquí, alejándonos un poquito, el 60 litros con nuestras rásboras. Como veis, que es todo eso así, ese color tan rojo, pues el larga pincel ha vuelto a aparecer y ha tenido que volver a tratar. ¿A qué es debido esto? Pues sencillamente la temperatura muchas veces juega malas pasadas en los desequilibrios, y no es lo mismo que la teníamos estabilizada a 25 grados que ahora que estamos a 27 y nos cuesta mucho a través de los ventiladores mantener esa temperatura. Por eso se producen esos desequilibrios, a veces se incrementan porque con la temperatura, lo digo que esto suene por si alguna vez ha pasado, cambian las tasas y los rangos metabólicos tanto de plantas como de peces, y por eso los acuarios no consumen el mismo abonado a 25 que a 27 que a 22. Por eso creo que ha sido eso. Lo único que he hecho es abonar menos y he hecho un nuevo abono con un poquito menos de hierro para ayudarle a este acuario, sobre todo porque tiene muchísimo potencial y no voy a dejar que se estropee por una pequeña tontería. Y cambiando radicalmente de toma y de lado del estudio, el macroalgario, y fijaros, ¿qué es eso? Una gambita, ya tiene habitantes. De todas formas, sobre estas pequeñas gambas, que hay 3 en el proyecto, os haré un vídeo específico para este mes porque me parecen muy interesantes. Y así, alejándonos, como veis, pues poquito a poquito va tomando forma. Sí es cierto que he tenido también un pequeño desequilibrio por el tema del abonado. Fijaros, ese alga sobre el alga verdadera o macroalga. Pero bueno, tan sencillo como lo que he conectado la peristáltica para abonar cada día y así ayudarle a mantener mejores niveles y que vuelva a estar como estaba antes. Solamente ha sido en esa parte parcialmente, y todo lo demás, como veis, está bastante bien. Incluso este alga que teníamos por aquí, que antes no crecía, ha empezado a tirar porque la que teníamos, que era la Caulerpa prolífera, la que ocupaba toda la parte de atrás, consumía mucho, y pasa como los acuarios plantados. Cuando una planta crece muy rápido o chupa muchos nutrientes, desequilibra el resto. Entonces se trataba de buscar, en este caso, algas, y cuando son acuarios plantados, plantas que tengan tasas de consumo similares, ayuda muchas veces a mantener el equilibrio.
Y siguiendo por aquí, también como veis este Wabikusa, aquí lo tenemos, está un poquito estropeadita las hojas, ¿por qué? Por los calores, pero poquito a poquito sé que va a salir adelante, no me preocupa mucho. Y sí que tenemos aquí, como veis, el poto sigue creciendo, sigue tirando, y lo que siempre os digo, importante, suscribiros para no perderos nada. Y sobre todo julio y agosto voy a intentar hacer entre 5 y 6 directos en Helio CM de manera temática sobre los diferentes proyectos, preguntas, dudas, cuestiones que tengáis. Por tanto, importante suscribiros para no perderos nada. Directos que creo que pueden ser muy interesantes y me apetece realizar este verano. También decir que tenemos la función miembros de canal, hemos hecho un grupo en Telegram exclusivo para miembros y de momento estamos muy contentos con el funcionamiento del grupo. Y ahora pasando a lo que viene siendo el 75 litros, fijaros la parte de abajo. Fijaros estas iriaterinas, qué peces más bonitos, que casi nunca suelo mostrar la parte de abajo del proyecto, porque debajo de ese gran emergido, que todo se ha dicho, pues, y como era de esperar, se ha empezado a resentir parcialmente por el calor, pero nada preocupante o nada que no hayamos visto antes aquí en casa, pero la parte de abajo con estas iriaterinas es otro proyecto, otro mundo plantado totalmente diferente, fijaros. Qué proyecto, aunque refleja por la parte de atrás, pero estoy muy contento con esta urna y con este proyecto. Y ya pasando al 300 litros, los helechos se nos salen por arriba, sí que había algunas hojitas feas también por la temperatura porque estaban prácticamente fuera, pero bueno, las he ido saneando. Y lo referente a la parte interior del proyecto, como veis, está como siempre muy bien. Ahí tenemos los gobietes, ahí como veis, y por lo demás estos L que cambiamos del 60 aquí y los neones verdes con también el cardumen de borrachitos que está ahora mismo escondido y la pareja de apistogramas. Y ya para ir terminando un poquito este vídeo, esta evolución de los proyectos, como veis, los ecobotes o Wabikusas, pues qué decir, están geniales como siempre. No sé qué pasa hoy, que parece que tengo problemas con el enfoque, tengo que tocar algún setting al acuario, pero como veis está todo muy bien. Y ahora sí que para terminar hicimos también un directo, este montaje en este proyecto que se ha quedado unos 5 litros reales. Lo hicimos o hablamos un poquito del montaje, he utilizado como he dicho al principio la arena del 500 directamente. Fijaros ahí la gambita, qué chiquitina que es, a ver si me permite enfocar. Ya estaba en el anterior desmonte, si recordáis ese mini holandés que hicimos, pero bueno, no terminaban de tirar las plantas, no me quiero complicar la vida. Como veis ahora mismo este pequeño filtro que teníamos antes ahora mismo hace daño a la vista, pero bueno, ya me he pedido un pequeño filtro de AliExpress, es muy chiquitín, ya lo veréis puesto. Y sobre esto pues también os haré un pequeño vídeo en el canal este mes, no sobre unboxing, sino opinión sobre tipos de filtros chiquitines, circulación y filtración, y en qué casos pues podemos sacar un provecho de utilizarlos y en qué casos va a ser directamente tirar el dinero. Así que dicho todo esto, me despido con este proyecto. Como veis ahí el CO2 muy poquito, que hace muchísimo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, también tenemos la función miembros de canal, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!